olvidadas. Y precisamente de recuperar cosas y de hablar de cosas que tenemos por ahí diluidas se ocupa ella, una compañera que siempre viene a hablarnos de cosas que desconocemos. Israel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sabes que hoy es el último día hasta el que se puede felicitar el año, así que yo te voy a dar dos besos y te voy a decir feliz 2015. Feliz año. Bueno, eso me dice un amigo mío, dice hasta el día 15, luego a partir del 16 ya no se felicita. Pero ya queda muy ordinario. Ya queda un poquito pasado. Oye, llevamos varios días hablando de oro, pero hoy vamos a hablar de tesoros. Porque tú has escrito en tu blog, Extremadura Secreta, que hay muchos nombres de pueblos que hablan de tesoros. Por ejemplo, he leído que Marchagaz es el camino hacia el tesoro. O, sí, se podría entender así. Hay versiones, hay escritores, hay estudiosos que afirmaban, aunque no tiene mucha base, que realmente Gaz, la partícula Gaz, es una partícula hebrea que significa tesoro. Ellos tienen tuvieron la idea de que toda la zona de las Urdes fue que hay muchos tesoros verdaderos y legendarios, pues ellos creen que los judíos, precisamente de Mérida, que fueron traídos aquí, luego expulsados, al huir subieron hacia las Urdes, donde enterraron sus tesoros. Y de hecho dicen que, por ejemplo, el río Jordano realmente es una deformación de Jordán, del río Jordán, y se lo pusieron el nombre esos hebreos que llegaron allí con sus tesoros. Por eso dicen que como la partícula Gaz significa tesoro, Marchagaz sería camino del tesoro. Hay más pueblos que Gasco, lo llaman Gazco, dicen que antes se llamaba Gazco y también significa tesoro. Y otros pueblos como la Pesga, realmente dicen que se decía la Pesga y también indicaba tesoro. Y según esta leyenda y según esos topónimos que nos llevan hacia el tesoro, ¿dónde estaría escondido el tesoro en Extremadura? Uy, tenemos muchísimos, pero además que los tenemos de verdad. O sea, hay muchísimos pueblos en Extremadura, muchos topónimos que directamente te marcan el sitio, te dicen la era del tesoro, la cueva del tesoro, el arroyo del tesoro, el río del oro. Hay muchísimos, en todas las comarcas de Extremadura hay numerosos topónimos que ya te indican, ahí puede haber un tesoro. Vamos, no hace falta buscar mapa del tesoro, te lo dicen directamente. ¿Y hay quien se ha dedicado a intentar encontrar el tesoro escondido? No, o sea, han intentado e intentan. ¿Desenterrar tesoro? Sí. Hay muchos tesoros que durante siglos se han buscado, pero que se siguen buscando. Fíjate, y que se fijen los televidentes a partir de ahora, porque en los periódicos nuestros, en los periódicos regionales, de vez en cuando, cada 3 meses o 4, siguen apareciendo noticias de gente que ha sido detenida porque les ha pillado el Seprona con los aparatitos en algún castillo, buscando algún castillo en ruinas o alguna zona que curiosamente se denomina el Pago del Tesoro, o algo la Huerta del tesoro. Esto puede tener que ver con que antiguamente la gente enterraba las cosas que tenían mucho valor. Sí, bueno, tiene que ver, el origen realmente es diverso. Uno es eso, es cierto, es verdad que antes no había bancos y también es verdad que tampoco había billetes. Claro. Entonces el dinero era dinero físico, contante y sonante, monedas de oro y de plata, sobre todo las más valiosas. Claro, cuando tú te hacías con una pequeña fortunilla, tampoco quizás a lo mejor era mucho para la época, pero tenías tus ahorros, como al no haber banco, lo podías guardar en tu casa, pero ¿y si venían ladrones? O si morías y venían los parientes codiciosos y te revolvían la casa y se lo quedaban y a lo mejor a ti no te apetecía porque te llevabas mal con ellos. ¿Qué hacían? Guardarlos en algún sitio cercano al pueblo donde vivían y algún sitio que tuviese, claro, unas señal. Por eso hay muchas piedras del tesoro. Son piedras, a lo mejor son petroglifos, ¿vale? Prerromanos, pero claro, son piedras que daban como la señal de que ahí podían guardar un tesoro. Y muchos, de hecho, una cosa que nos parece, bueno, son cuentos de viejas, son historias de pueblos, no. Se han encontrado. ¿Se han encontrado tesoros? Sí, se han encontrado. Algunos buscándolos, otros cuando lo han buscado ya los habían encontrado porque se han encontrado la tierra revuelta y sacada. Y otros lo han encontrado pues sin querer. Me viene a la memoria un chaval, un chico de Eljas que encontró a principios del siglo XX, andando por el monte, se encontró, me parece que eran 4 o 5 lingotes de oro.
es nada. Sí, ¿Pero sí. eso es leyenda o eso es realidad? Eso es verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es realidad. De hecho, también muchos tesoros de los que aparecen, o sea, muchos sitios que se llaman la huerta del tesoro, el pago del tesoro, es porque ya se ha encontrado algo ahí, ojo. Muchas veces no son los tesoros que escondieron los abuelos, sino sí son restos de civilizaciones. Que claro, aparece mucha teja, mucho mármol, por ejemplo, así romano, pero claro, entre ese mármol y esa teja aparece un brazalete de oro, o aparece una bolsa de denarios, o aparece, bueno, la bolsa no llega, pero los denarios sí. Entonces, claro, a partir de ahí coge el nombre del sitio del tesoro. Es más frecuente en Cáceres, en estas zonas como me cuentan, las Urdes, el norte de Cáceres, pero también hay sitios en Badajoz. Sí, hay sitios en toda, no es toda Extremadura, porque claro, toda Extremadura ha sido poblada anteriormente y el que tenía dinero para enterrarlo, para guardarlo, se guarda en un sitio y en otro, en Cáceres y en Badajoz. De hecho, hay pueblos, creo recordar, Torre de Miguel Sesmero, se llama así porque cuentan que un sesmero, un repartidor de tierra que se llamaba Miguel, al estar repartiendo las tierras, se encontró allí un tesoro y decidió fundar un pueblo, Torre de Miguel Sesmero. Bueno, más historias sobre tesoros enseguida, porque Israel es la persona que más sabe de tesoros y de la Extremadura secreta, pero nada, tenemos que hacer una pequeña pausa, 2 minutos y a la vuelta. ¿Puede haber un tesoro escondido donde usted vive? Se lo contamos enseguida. 16 minutos pasan de las 6 de la tarde y estamos hablando de tesoros. Nos ha contado Israel que se ha encontrado un tesoro en Eljas, Lingote, en Torre de Miguel Sesmero. ¿Algún tesoro escondido más que haya visto la luz? Bueno, hay muchísimos. De hecho, por ejemplo, en Mérida tesoros no, pero tesorillos se han encontrado unos cuantos cada vez que se hace que se remueve la tierra. Claro, y se han encontrado bastantes y sobre todo los buscadores de tesoros, entre comillas, porque los ha habido, sobre todo en el siglo XIX, han dejado escrito que no encontraban el tesoro, pero sí, como te comentaba, las señales de que alguien ya lo había encontrado. O sea, sí hay mapas también. Bueno, sí, hay mapas y hay libros que te ponen clarísimamente dónde está cada tesoro escondido. Se llaman los libros de tesoros. Donde más abundan es en la zona del norte de Extremadura, eso sí, y en la zona de La Raya. Precisamente porque es zona fronteriza de judíos, moriscos, cuando huían de España pensando siempre en volver, decidían dejarlos en esa frontera pensando que volverían pronto y muchos pues ya no volvieron y allí quedó el tesoro. Israel, ¿quién te cuenta todo esto? ¿Es algo, la tradición oral que ha pasado de padres a hijos? Bueno, hablas que también hay libros y documentos escritos. Hay de todo. Hay libros, hay gente que lo ha investigado, gente que lo ha recogido de los pueblos, mucha tradición oral. Yo pregunto muchísimo cada vez que voy a un pueblo. De hecho, me decías tú que se han aparecido. En muchos pueblos me hablan, pero me piden por favor que no dé nombres nunca, ni apellidos, porque viven y porque gente existen. Que vive y que ha encontrado tesoros. Claro, que me dicen, pero vamos a ver, Israel, ¿tú ves normal que una familia, que aquí nos conocemos todos en el pueblo, somos 4, y estos señores se dedicaban toda la vida a labrar la tierra, y de pronto de un día para otro empiezan a comprar tierras, y a comprar terrenos, y a comprarse coches, y a vestir bien? Todo se dice en el pueblo que detrás hay un tesoro que apareció. Es cierto que muchos aparecen, como el disco de Teodosio, cuando un labrador está labrando la tierra, porque los tesoros se escondían, o como el tesoro de Ariseda, pedazo de tesoro de oro de una dama tartésica, y se lo encontraron cuando estaban removiendo el suelo buscando barro para hacer tejas. Todavía puede que quede algún tesoro. No, quedan, ahí. segurísimo. Lola, un día nos vamos tú y yo a buscarlo. Ay, sí, qué bien. A ver si encontramos. Bueno, iba a decir escribir un libro. Es que ella va a escribir un libro. No encontraba la forma de decirlo. Va a escribir un libro sobre los lugares mágicos de Extremadura. Esto es primicia. Sí, lo damos aquí en primicia, sí. Pues hay una editorial que lleva ya años haciendo unos libros que me parecen interesantísimos para viajar físicamente, pero también desde el sillón de tu casa, en días como hoy, que está un poco lluvioso, te sientas y te pones a viajar. Son 50 lugares mágicos del País Vasco, de Galicia, de los Pirineos, y Extremadura no podía faltar. Pues ya lo va. Israel J. Espino va a escribir ese libro, Los 50 lugares mágicos en Extremadura, 50, y podrías escribir 500.
Extremadura es tierra mágica, siempre lo digo, sí, sí, sí. Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Espero que vengas a presentar ese libro aquí a este sofá, que sabes que te vamos a tratar como siempre, como una reina. Gracias, de verdad. Enhorabuena. El Muchísimas tesoro, gracias. cuando lo encuentres, ven y nos lo cuentas también. Por supuesto. ¿Puede haber un tesoro en casas de Don Pedro, que hemos hablado estos días de que había oro? No, en casa de Don Pedro siempre se ha dicho que se han encontrado oro porque realmente hay oro. Es bastante tesoro tienen con el oro que tienen. Sí, sí. Bueno, hemos dicho estos días que hay una empresa canadiense que quiere venir aquí a buscar oro. Mira que se encuentra No, el pero es que tesoro. ha habido ya antes unas empresas internacionales que querían ir a casas de Don Pedro a buscarlo porque además han encontrado pepitas de un tamaño, pepitas y Juanitas. Hasta sí. 300, exactamente, pepitas y Juanita. Israel, gracias. A ti, Buen Lola. fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, nos vamos a hacer un pequeño repasito por otras noticias que han pasado por Extremadura. La primera nos lleva hasta Navalmoral de la Mata, donde esta mañana 2 policías han resultado heridos y se han jugado literalmente